Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien. Saludamos a los hermanos que se van a conectar ahorita en directo, como a los hermanos que se van a conectar a través de la semana y bueno, el resto del mes. Y espero que como siempre todas las cosas en sus vidas estén yendo muy bien. La pregunta hoy es, ¿vives una vida de humildad? La Biblia dice en Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Según el diccionario, humildad es la actitud de la persona que no presume de sus logros y reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. El mundo en que vivimos aplaude los grandes logros, las posiciones sociales o políticas elevadas y las riquezas materiales. La mayoría de las personas pasan gran parte de sus vidas tratando de alcanzar metas relativas a su bienestar, principalmente en el aspecto económico, como grandes casas, buenos automóviles, viajes al extranjero, cuentas bancarias abundantes, etcétera, etcétera. Todos estos valores se oponen a un estilo de vida de humildad, pues una vez logrados, por regla general, producen en la persona una actitud de vanidad y de orgullo. El diccionario define también humildad como sumisión, entrega y obediencia. En el pasaje de hoy, parte de su primera carta a los creyentes exiliados, el apóstol Pedro los exhorta a estar sujetos a los ancianos y sumisos los unos a los otros. Esta es otra actitud sumamente difícil de poner en práctica, pues nuestra naturaleza carnal nos impulsa a hacer exactamente lo contrario. Esta característica se ha transmitido en los seres humanos desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva pecaron precisamente por no sujetarse a la autoridad de Dios y no permanecer sumisos a su voluntad. Ellos pensaron primeramente en sí mismos, se llenaron de orgullo y desobedecieron las instrucciones de su creador. Como consecuencia, murieron espiritualmente y fueron echados del huerto del Edén. El pasaje de hoy continúa con una clara advertencia a todos los creyentes, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, si elegimos una actitud humilde que agrada a Dios, disfrutaremos de su gracia y sus bendiciones. Por el contrario, si nos apartamos de sus principios e imponemos los nuestros, actuando con soberbia, el Señor no resistirá. La Biblia nos expone claramente las bases para una vida bendecida, llena de paz, el gozo y el amor de Dios. Es nuestra responsabilidad seguir las instrucciones para disfrutar de la gracia de Dios. Él no nos va a obligar a cumplirlas. Nosotros somos los que decidimos qué hacer. Y si estamos tratando de corazón y no pudiéramos lograr debido a nuestra debilidad humana, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Si acudimos a Él, pues su poder se perfecciona en la debilidad, dice Corintios. Ahora bien, si optamos por ignorarlas, tendremos que sufrir las consecuencias de la desobediencia. La vida de Jesús fue un ejemplo de perfecta humildad. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su muerte en la cruz del Calvario, cada día de su vida fue su prioridad sujetarse a la voluntad del Padre, siguiendo fielmente las instrucciones que le habían sido dadas con el fin de llevar a cabo el plan de salvación para la humanidad. Por eso Jesús puede decirnos con autoridad: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Quisieras humillarte y vivir para la gloria de Dios y no para la tuya? ¿O harás con tu vida lo que tú estimes conveniente, dando lugar hacia el rechazo de Dios? ¿Tienes un corazón dispuesto a imitar a Jesús? Si este es tu sentir, acércate al Señor en oración cada día, orándole, mostrándole tu deseo de entregarte a Él, y pídele que te ayude si piensas que eres incapaz de hacerlo en tus fuerzas. Ten la seguridad de que su poder se perfeccionará en tu debilidad y habrá un gran cambio en tu vida. Entonces disfrutarás plenamente de muchas bendiciones. Ora conmigo.
Padre Santo, reconozco que me resulta muy difícil a veces luchar con el orgullo, sobre todo cuando se trata de obedecer tu palabra. Te ruego me ayudes a ser humilde, cualesquiera sean las circunstancias, para agradarte y honrarte como tú te lo mereces, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios los ilumine, Dios les revele su palabra, su bondad, su misericordia en todo lo que ustedes hacen con respecto a su crecimiento en la fe. Recuerden que hemos estado hablando ya bastante tiempo sobre cómo es que nosotros debemos cultivar nuestra fe, trabajar nuestra fe, usando las herramientas que el Señor nos dio. Y esas herramientas son su palabra, la oración, el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo se recibe solo por fe, no es una cuestión de sentimiento, de emoción, de que yo lo sentí o no lo sentí. No es una cuestión de si yo puedo probarlo o no, es una cuestión de fe. Y fe es algo cierto que yo creo que es con la convicción de recibirlo aun cuando todavía no lo veo. Entonces, de eso se trata, porque Satanás está trabajando contra usted todo el tiempo. Contra usted me refiero a estas personas que creemos en la voluntad de Dios, que creemos en lo que Él ha hecho, que creemos en las cosas que Él dice, que creemos que Él existe y que creemos que Él está allí todo el tiempo y que está permanentemente al cuidado de nosotros. Porque ahí están las promesas en la Biblia, hermano, ahí están todas. Entonces no es sino alinearse con ellas, darles el crédito y hacer que esa palabra comience a hacerse vida aquí. Es una cuestión de saber, es una cuestión de saber lo que Él dice, es una cuestión de creer como Él dice, lo que Él dice y de poner en práctica las cosas. Entonces, porque Satanás hace lo opuesto, o sea, Satanás lo que quiere es que usted no crea. Entonces, algunas personas, y ponga atención a esto, hermano, y si usted me está escuchando recientemente, o si usted lleva tiempo escuchando la palabra de Dios, nunca, nunca deja de aprender. El Señor siempre nos va a enseñar algo más. Porque nosotros como cristianos, de hecho, tenemos algo asegurado, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, no por nuestra sabiduría ¿cómo se dice?, capacidad de sacrificio que podamos hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando uno quiere cambiar, y sobre todo cuando uno va llegando a ciertas etapas de la vida, y uno empieza a revisar su vida, a hacer como un inventario, digámoslo de esa manera, de su vida, y comienza a ver cuántas cosas ha dejado de hacer, cuántas cosas ha hecho mal, cómo quiere ya vivir su vida, lo que le falta, pues entonces se despierta aún más un interés de conocer de Dios, de saber de Dios. Infortunadamente es una realidad de nuestra naturaleza humana que ojalá hubiéramos comenzado desde un principio a hacer esto, a conocer de Dios, a vivir como Él enseña, y nos hubiésemos evitado una cantidad de problemas. Entonces, Satanás trabaja en contra suya, hoy es la segunda parte, y vamos a ver cómo cuando usted se empeña, se esfuerza y usted quiere hacer mejor la vida, vivir la vida de una mejor manera, cuando usted se da cuenta de que hay cosas que tiene que corregir y usted intenta y usted se compromete y viene el desánimo y viene la frustración, las ganas de hacer lo correcto, pero al final fallamos y cuando queremos cambiar porque creemos en lo que Dios dice y entonces Dios enseña lo que es correcto y nos descubre el velo, nos quita el velo y nos permite entender qué es lo que hemos hecho mal, nos damos cuenta que hemos desperdiciado mucho tiempo haciendo cosas que no son tan buenas
ni para nosotros mismos, ni para nuestro entorno, para otros que están aquí alrededor nuestro. Cuando más nos comprometemos a hacer, a estudiar más, a orar más, a participar de las cosas que creemos, nos pueden ayudar a ser mejores cristianos o creyentes. Perdón, y vemos que volvemos a fallar, entonces viene como una gran decepción. Y ese es perfectamente el estado en el que Satanás lo quiere mantener. Por eso tenemos que entender cómo él trabaja y por eso la Biblia nos enseña con ejemplos, sobre todo en el Antiguo Testamento, nos enseña cómo es que son aplicadas esas estrategias. Entonces, esa es la intención de la enseñanza de hoy, que usted pueda, a través de estos ejemplos, determinar en su propia vida cómo es que Satanás está acudiendo, cómo es que Satanás está operando y lo pueda evitar, porque sí está en manos de nosotros evitarlo, sobre todo cuando ya estamos en las manos de Dios. Para muchos, y lo digo, cuando ya estamos en las manos de Dios, quiere decir que no todo el tiempo lo estamos. Siempre estamos como exponiéndonos, como dejándonos, como si tuviéramos un paraguas encima y a veces nos salimos de debajo del paraguas. Y eso es cuando queremos más vivir conforme a nuestra sabiduría y nuestra ciencia y nuestra prudencia y ponemos de lado lo que Dios nos enseña y entonces ahí estamos muy susceptibles a los ataques de Satanás. Entonces muchos terminan a raíz de esto por este esfuerzo que hacen por mantenerse bien y seguir, terminan convenciéndose que no han creído de verdad. Otros se apartan porque creen que Dios no los tiene en cuenta, se sienten inmerecidos, se sienten fracasados, sucios, condenados, como que no van para ninguna parte, como que no fui capaz, no di la talla. Y entonces es más o menos la descripción de lo que pasa a las personas que especialmente creen a Dios y quieren vivir la vida como Él la enseña. Pero ignoran que Satanás todavía los quiere y por eso los ataca. Ahora, escuche bien, la forma de atacar de Satanás es induciendo el pensamiento, provocando pensamientos que no son para nada constructivos, edificantes. Entonces, somos vulnerables, todos somos vulnerables. Nadie puede creerse que está bien y porque si se apoya en esa actitud, pues ahí está más vulnerable que todo el tiempo. Sencillamente porque cree que su capacidad, que su fuerza, que su sabiduría es suficiente y resulta que está en manos, está cayendo en manos de aquel que se creyó también suficiente. Entonces él todavía está atacando y no es un ataque como dicen algunos pastores de una posesión demoníaca y todo el tiempo están como digámoslo, reprendiendo, expulsando demonios de todos lados, ¿sí? Me parece que, de acuerdo a mi criterio y lo que yo estudio en la Biblia, eh, eso, no, eso no tiene nada que ver, porque es que es muy fácil. Pablo dijo, por ejemplo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Entonces, lo que hacía el Señor cuando encontraba a un endemoniado, simplemente su presencia, que era perfectamente santa, expulsaba a los demonios. Si usted tiene el Espíritu Santo, no es usted el perfectamente santo, es el Espíritu haciendo ver la santidad de Jesucristo en usted. Y esa presencia del Espíritu Santo es suficiente para que lo que esté enfrente suyo tenga que irse. Y si usted tiene el Espíritu Santo, pues ¿cómo va a ser poseído por un demonio? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, cabe en la cabeza de los que no saben. A ver, porque resulta que si usted tiene el Espíritu Santo, la Biblia es muy clara en explicar que el Espíritu Santo es el sello de Dios para usted. Son las arras, son la garantía de que usted pertenece a Dios. Y si Dios lo puso, pues ¿quién puede contra Dios? ¿Quién es superior a Dios? ¿Quién puede quitar lo que Dios estableció? Pues nadie. Amén. Entonces es más bien la falta de entendimiento sobre, primero, digo yo, cómo opera Satanás y segundo, cómo opera Cristo en nosotros. ¿Para quién es mayor? El que tiene toda potestad sobre todas las cosas,
sobre gobernadores de las tinieblas, sobre potestades, sobre principados, sobre todo lo que está hecho o aquel que fue hecho por ese que tiene esa potestad. Entonces empecemos por ahí. Cristo ya hizo su trabajo. Nosotros lo que tenemos es que alinearnos, meternos bajo esa cobertura que nos da Cristo, amén, que nos hace perfectos a los ojos de Dios, no que seamos nosotros perfectos, que nos reviste, como lo vamos a ver hoy, amén, de esa santidad de Él, y eso para Dios es suficiente, porque esa es su justicia. Entonces, fue lo que no pasó con el pueblo de Israel. El gran fracaso del pueblo de Israel en la época de que fue enseñada la ley fue ese, fue el mismo, no comprender que tenían a Dios de su parte, que ellos debían entender por el conocimiento de la misma ley que su forma de vivir los llevaba por el camino que Satanás quería. O sea, no es que la ley sea mala, sino que la ley no salva a nadie. Lo único que hace la ley, eso es como, voy a tratar de hacer una metáfora aquí, es como un semáforo que está allí puesto en un cruce. Usted, el semáforo le enseña tres luces y las tres luces indican algo. Si usted viola eso, usted puede estar involucrado en un accidente. Pero el semáforo no lo salvó, el semáforo le estaba enseñando cuál era su responsabilidad. Entonces lo mismo hace la ley, los 10 mandamientos y después los 603 mandamientos adicionales que fueron sumados a la ley. Entonces lo que hace eso es simplemente enseñar el estado del hombre ante Dios. El estado de Dios, quién es Dios, perfección de Dios, y el estado del hombre, su actitud, cómo debe portarse con él y con los demás. Entonces, ellos debieron entender por medio de ese conocimiento de la ley que su forma en la que estaban ellos viviendo los llevaba por el camino que Satanás quería, que era apartarlos de Dios, ¿sí? Porque el pecado lo que hace es eso, apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque primero el pecado no ataca a Dios, el pecado nos ataca a nosotros. El pecado nos desestimula a vivir una vida correcta. Al contrario, entonces nos anima es a hacer lo incorrecto. El pecado entonces nos afecta a nosotros y nuestro entorno. Entonces el pecado, la ley nos está enseñando, eso es pecado, mire, no robe, eso es pecado. No mate, eso es pecado. No desee lo del demás, eso es pecado. Amén. Nos dice, entonces yo estoy mal. Me pasé el semáforo en rojo. Me estrellé, claro, estaba ahí el aviso. ¿Sí? Pero la ley no salva. Entonces, Satanás lo que quiere es que usted se dedique a eso, que no entienda la gracia, que es la cobertura de Dios por su amor, en aquellos que le creemos en lo que hizo Cristo. Y viene ese camino malo que es la perdición total, induciéndonos a pensar eh, que sabíamos más, sabíamos mejor cómo vivir esta vida, o ignorando a Dios. Entonces, eso es lo que Satanás quiere. Recuerde muy bien, el pecado, todos pecamos, ¿amén? Pero tenemos que comprender la gracia, la justicia de Dios aplicada sobre nosotros, no nuestra justicia. Entonces ese camino es el que la humanidad ha seguido en toda su historia. Y las evidencias, las pruebas son clarísimas. O sea, la autodestrucción, guerras, muertes, robos, violencia, inmoralidad, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos todos. Entonces, ese es el camino que ha seguido la humanidad siempre. Y la humanidad tiene a Dios más como de pronto un amuleto que se toca o menciona cuando vienen las necesidades, las pruebas, cuando hay temores o cuando las personas sienten que sus vidas ya están llegando al punto de darse cuenta que no la han vivido como debe de ser. La maldad hace mella en sus corazones y quieren de alguna forma experimentar, sentir que Dios los perdone, que Dios se está mirando, se está fijando en ellos, porque hay incertidumbre producto de la ignorancia de saber la voluntad de Dios. Así que entender cómo Satanás trabaja contra usted, pero también entender que la obra redentora en la cruz es todo lo que cualquier persona puede tener a favor suyo, es lo que la gente necesita. Entonces nosotros estamos haciendo mal, me refiero a aquellos que
pregonábamos la Biblia como nuestro código de vida, que pregonamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero lo hacemos en recintos cerrados y acumulamos y crecemos en esos recintos cerrados, pero la gente que está afuera no, no lo hacemos, no le decimos nada. Ahora, la gente sí necesita entender lo que Dios hizo por ellos, porque Dios no hizo esto por un grupo de personas, no hizo por una nación. En un principio Israel era la nación escogida, pero ¿para qué? Es lo que tenemos que entender. Y lo que Dios hizo, quería hacer con Israel era que ellos enseñaran al resto del mundo quién era Dios. Eso no pasó. Luego viene la gracia, que la gracia entonces se abre para todos los demás fuera de Israel. Y todo aquel que en él crea, pues viene a ser pertenecer a Dios. Y cuando conocemos a Dios y entendemos su amor, pues la idea es que vayamos y le digamos a la gente, no predicarles una religión, no predicarles una doctrina de hombres, no predicarles procedimientos y leyes, sino predicarles el amor de Cristo. Cómo se manifestó, cómo Dios nos ama en la cruz, cómo Dios enseña su amor hacia nosotros a través de este proceso, en todo el proceso de la cruz, muerte y resurrección. Ahí está lo maravilloso y eso es lo que la gente necesita saber. Y, y todo lo que eso desató de parte de Dios en favor nuestro, que muchos todavía no lo comprenden. Y eso nos da tranquilidad, hermano, cuando lo entendemos, nos da tranquilidad en el alma. Una tranquilidad que desde ya se puede vivir, desde el entendimiento y el conocimiento de Dios, una vida real, plena, verdadera, persiguiendo objetivos eternos y no perecederos como si lo son los placeres de este mundo. Tenemos que vivir en este mundo, pero cuando entendemos la realidad, ya nuestro objetivo no es alcanzar estas cosas que todo el mundo quiere alcanzar, pero que cuando las alcanza se dan cuenta que no pasó nada en sus vidas. ¿Amén? Entonces, voy a ilustrarlo usando la historia de Job, o como dicen muchos, del santo Job. Es el libro más antiguo de la Biblia, según los teólogos y los historiadores, que relata muy, muy claramente la misión de Satanás, pero también como Dios, aprovechando estas cosas, se glorifica en la vida de Job y tal vez de sus amigos que estuvieron, que son con los que él dialoga durante toda esta extensión del libro de Job. Ahora, usted vea el inicio del relato en el capítulo 1, se describe a Job como un hombre poderoso económicamente, respetado por todos los demás alrededor de él, que era, inclusive se convirtió en el consejero de muchos. Amén. Hablaba de Dios, hablaba de Dios a toda esta gente, les aconsejaba, tenía una familia numerosa, tenía criados, tenía criadas, era respetuoso, bondadoso, era bueno en términos generales. Y también podemos leer ahí mismo en el capítulo 1 que Satanás iba y venía por toda la tierra como queriendo decir a Dios, hey, estoy mirando, estoy observando si todo está funcionando conforme a tu justicia, como aquel que se ve a sí mismo celando esa justicia de Dios, que eso era lo que él hacía antes. Y Dios lo induce a que se fije en Job. Obviamente, Dios sabe lo que quiere hacer. ¿Sí? Él sabía lo que quería que pasara y sabía cuál era el resultado final de todo esto. Entonces Satanás, después de que Dios le pregunta, hey, ¿dónde has estado? Y Satanás le contesta, estoy yendo y viniendo por allí, y Dios le dice que si se ha fijado en Job. Y de hecho, Satanás le responde y como que le reclama a Dios, porque dice Satanás, sí, yo me he fijado en él y tú lo tienes cercado. Hay un cerco de protección que tú le tienes sobre él, pero quítaselo. ¿Y cómo es que funciona este cerco de protección? Pues si ustedes leen con detenimiento, Job todos los días se levantaba y hacía holocaustos por cada uno de sus hijos e hijas, por si de pronto ellos habían pecado. Y en ese tiempo el holocausto era el animalito, sacrificio, y ese pagaba por los pecados de los culpables, el inocente pagando por los culpables, tipo de Jesucristo.
Entonces él siempre hacía estos holocaustos para buscar esa redención, ese perdón de pecados. Y así funcionaba antes con los sacrificios de los animales. Ahora, aprovecho para decirle que eso es lo que Dios hace con las personas que le creen, que ponen su confianza en Él, que comienzan a tener relación con Él. Y recuerde lo que hemos visto, que una relación con Dios no es un proceso religioso. Una relación con Dios es como una relación normal con una persona que se quiere, con una persona que usted quiere tener al lado, que le agrada hablar con Él. Para eso usted necesita es fe, amén, saber que Él está. Como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios porque hay que saber que Dios existe. Entonces saber no es sentir, saber es estar convencido, conocer que existe. Cuando usted le ha creído, cuando ha decidido entregarle su vida a Él, Dios promete protección siempre y cuando usted se apoye en Él sobre las promesas que Él le ha dado. Están escritas. Entonces ya no tiene que hacer sacrificios como lo hacía Job, porque el sacrificio fue hecho en la cruz una vez y para siempre. Ya no tiene que hacer pactos porque Dios hizo un nuevo pacto con todos, porque Él lo quiso así. Amén. Él no nos pidió que nosotros hiciéramos pacto con Él, sacrificio con Él. Él hizo todo y Él nos involucra en ese pacto siempre y cuando nosotros queramos. Amén. Y ese pacto se hizo con todos a través de la sangre derramada con Jesús, por Jesús. Usted lo único que hace es creerle a Dios, abrazar lo que Dios le dice, hacerlo personal, hacerlo suyo. Cuando ora además por su familia, por sus amigos, compañeros de trabajo, jefes, subalternos, autoridades y aún sus enemigos, que eso también lo enseña, usted lo que está haciendo es como intercediendo, como siendo el sumo sacerdote o el sacerdote que se comunica con el sumo sacerdote para que haya una despliegue de la misericordia y el amor de Dios sobre ellos. Ahora Dios sabrá cómo responder a esas oraciones, porque Él en su perfecta sabiduría, en su perfecto conocimiento, presciencia, pues sabe cómo operar en cada persona, lo que tiene que hacer con cada persona. Porque lo único que Él sí quiere definitivamente es que cada uno de las personas lo conozcamos, lo entendamos, para que sepamos que hemos primero llevado una vida por el camino que trae el mal, nos hace daño, y no por el camino del bien. Y eso se llama pecado. Pecado es todo lo que atenta contra mí mismo, no contra Dios, porque Dios, como les dije, Dios es inmutable. Entonces, cuando usted comienza a desarrollar esa relación con esta persona que sabe que existe, que está ahí, que le escucha, usted no tiene duda de eso, amén. Porque si usted tiene duda de eso, usted le está diciendo a Dios mentiroso y Dios dice, yo escucho tus oraciones, yo estoy contigo por siempre, amén. Y si usted duda de eso, usted le está diciendo a Dios que usted es mentiroso, que Él es mentiroso, ¿sí? Entonces, si yo realmente le creo a Dios, lo que Él me dice para mí es ley. Entonces, cuando usted tiene con esa comunión, habla con Dios, se relaciona con Él a través de la Biblia, lo va conociendo, en esa relación íntima, consciente con Dios Padre, su protección es parte de esa paternidad que quiere que todos la disfrutemos. Así que Dios, volviendo a Job, tenía cercado a Job, protegido por sus ángeles, poderosos. Permítame, le traigo una escritura, que ojalá usted la pusiera grande, así en el sitio que más vea cuando se levante, cuando se acueste, que puede inclusive citarla y volverla a procesar en su mente, y puede hablar eso al universo cuando el miedo o cuando la inquietud o la duda quiera asomarse. En el Salmo capítulo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escuche, el ángel del Señor acampa alrededor de los que
le temen y los defiende. Temen no es que le tienen miedo, temen es de los que, de aquellos que lo honran, que se hacen de su palabra el dominio en su mente. Es como, sí, es honra. Entonces Satanás retó a Dios a quitarle esa protección a Job para que se diera cuenta Dios que cuando le quitara la protección a Job, Job lo maldeciría. Y eso es lo que el diablo finalmente quiere siempre, que los hombres hagamos, que maldigamos a Dios, que lo culpemos de todos los males producto de nuestros propios errores y finalmente nos tiene donde Él quiere, susceptibles, apartados de Dios, olvidando esas promesas de Dios, poniéndonos a merced de Él, creyéndole la duda. Recuerde que esa es la estrategia de instaurar duda, hacer que nosotros pensemos que Dios no nos escucha, que nosotros no merecemos a Dios, que Dios está lejos, que Dios está ocupado, que Dios, etcétera. Y cuando nosotros le damos cabida a esto, pues olvidamos lo que Él nos ha prometido. Y entonces nos vamos alejando de Él. No Dios de nosotros, sino nosotros de Él. Y cuando nos damos cuenta, estamos llenos de pánico, de temores, de ansiedades, de tristezas, de aflicciones, y etcétera, etcétera, etcétera. De culpa, de condenación. Si Dios compromete su justicia, entonces su trono también estaría comprometido como lo estuvo Satanás mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros ponemos en tela de juicio lo que dice Dios y Dios falla, pues sencillamente su trono no está establecido sobre su justicia, sobre la justicia. ¿Ven? Eso lo vimos el sábado pasado. Pero Dios es perfecto, así que siempre sabe lo que hace y en esa perfecta voluntad es que debemos nosotros aprender a descansar. Aprender a descansar. Entonces, al final del proceso, y espero que ojalá usted le saque tiempo y lea ese grandioso libro, donde además va a encontrar, hermano, y va a entender mucho más sobre la grandeza, sobre el poderío, sobre la misericordia de Dios, y también va a entender la fragilidad del hombre y cómo actúa el hombre con respecto a todo su entorno, a sus acontecimientos, y cómo finalmente Job humildemente se humilla ante Dios, la presencia de Dios, y reconoce su altivez. Leamos eso. Allá en los últimos capítulos, en Job 42, versículos 1 al 6. Job 42, 1 al 6. Mire lo maravilloso de esto. Respondió Job al Señor y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que esté oculto, que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo, y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job? Yo hablaba cosas que simplemente las había escuchado, pero yo no tenía conocimiento. Pero ahora sí sé, ahora sí tengo el conocimiento, ahora sí. Pero si usted lee lo anterior, se va a dar cuenta por qué Job determina que ahora sí. Porque simplemente él tuvo un diálogo con Dios, estuvo charlando con él, entendió la naturaleza de Dios, entendió cómo Dios opera, cómo es su misericordia, cómo es todo. Lastimosamente, el proceso doloroso de Job, que tuvo que vivirlo, se debió a que creía más en su justicia que en la de Dios. Él creía más en que él era capaz, en que él era poderoso, en que lo que él hacía era bien y que eso era suficiente, que él era bueno, que él era bondadoso. Eso es su justicia. ¿Ven? A pesar de que hablaba a otros de Dios, no lo conocía ni lo entendía. Y eso es lo que a muchos le pasa. Hablan de Dios, lo ponen en unos escenarios, lo ponen en unos condicionamientos, hablan de Dios como si realmente lo conocieran,
como ellos operan, creen que Dios opera y entonces lo acomodan a Dios a su justicia, no nos acomodamos a la justicia de Dios. Y eso es lo que pasa. Hablan de cosas espirituales que no conocen ni entienden. Y entonces por eso hacen un aquelarre de cosas aquí, una mezcolanza de doctrinas de hombres que no están escritas en la Biblia. ¿Sí? Y las practican más por tradición, más no como un fundamento bíblico real. Ahora, la mayoría, y déjame poner esto en claridad, la mayoría del pueblo cristiano, todo aquel que dice que es cristiano, independientemente de el título que le pongan a su religión, el que dice que es cristiano, si no conoce la Biblia, que es la palabra de Dios, y de donde se origina la creencia en Cristo, porque recuerde que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona, la misma esencia con diferentes funciones. Entonces, si uno entiende quién es Dios, quién es Jesús, quién es Cristo, quién es el Señor, quién es el Espíritu Santo, se da cuenta que es uno. Punto. No tiene por qué mezclarle otras cosas, no tiene por qué agregarle santos y santas y cosas como estas. Eso no está en la Biblia. De hecho, Dios aborrece eso porque Dios dice, yo soy Dios fuerte y celoso. No hay otro fuera de mí. No hay otro intercesor sino yo mismo en la forma de Jesús. ¿Ven? En la persona de Jesús. Entonces, cuando nosotros le metemos otras cosas ahí, pues no conocemos la Biblia. Estamos conociendo es otra doctrina creada por hombres. Pero si usted realmente cree en la Biblia como la palabra de Dios, por favor, la Biblia es toda Cristo. Toda. Cuando uno la estudia se da cuenta de eso. Si tan solo las personas la leyeran, pidiendo sabiduría a Dios, sus vidas, sus prácticas, sus costumbres serían muy, muy diferentes. Tendrían inclusive aún mucha más tranquilidad y paz, más seguridad. Que eso era lo que le faltaba a Job, a pesar de ser un hombre tan bueno, tan generoso, tan respetado, tan poderoso. Pero Job sencillamente guardaba sus miedos allí. Ahora, Job en términos generales era un hombre bueno, pero eso no es suficiente para Dios. Porque para Dios, escuche, que es perfectamente santo, que no conoce el pecado, que no se equivoca, que no miente, que no se arrepiente, que todo lo sabe, lo conoce todo aún antes de ser por él creado, no hay ninguno, escuche bien, ninguno justo ante sus ojos. Salmo 55:3. Perdón, Salmo 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Esto es el profeta hablando de parte de Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno, no hay nadie. Eso lo dice Dios. ¿Por qué lo dice Dios? Porque sabe todas las cosas. Otra escritura, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y no peque. Y si usted peca, ya ante los ojos de Dios usted no es perfecto, usted no es justo. Por eso la justicia de Él se aplica a nosotros y Él nos ve justos por su justicia, no por nuestra justicia. Entonces al final Dios le restituyó a Job todo lo que Job había perdido y aún más, porque el deseo de Dios primero es que las almas de los hombres no se extravíen. Entonces Él permite, usa a Satanás de esta manera para que Job realmente
tenga una relación íntima con Dios. Ahora, luego en otra historia aparece también Satanás, y es en la vida de Josué. Y mire cómo opera Satanás. Josué en el libro de Zacarías, porque usted puede entender quién es Josué. Josué fue aquel que reemplazó a Moisés para pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Como saben, Moisés murió antes de entrar. Dios le permite ver, pero él no pasó. Entonces Josué fue uno de los que creyó a Dios, uno de los 12 espías que creyeron a Dios, porque fueron dos nada más de 12. Y los demás se fijaron en lo natural, pero Josué y Caleb se apoyaron en lo sobrenatural. Y ellos dijeron, un momentico, nosotros vimos igual, pero Dios dijo, y Él es el dueño, y Él es el poderoso, y si Él dijo que así era, así es, y vamos para allá. Entonces, eso fue contado por justicia a Josué. Ahora, Josué, en el libro de Zacarías, era el sumo sacerdote, que en otras palabras era como el representante de Israel ante Dios, y al lado derecho, en esa visión, eh, eh, Zacarías ve a Josué que está parado enfrente de Dios, y a su lado derecho está Satanás. Y Satanás como la parte acusadora. Leamos en el capítulo 3 de Zacarías, versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba en su mano derecha como parte acusadora. Entonces, ¿cuál es el oficio de Satanás? Acusador. Él está atento. Y todas esas acusaciones que él hace ante Dios las hace aquí, las produce aquí. Usted no sirve, usted está injusto. Y eso era lo que estaba haciendo Satanás con Josué, acusándolo de presentarse ante Dios de una manera pecaminosa. Entonces él está allí trabajando, acusando, y él está trabajando acá, acusando, haciéndolo sentir a usted culpable, mal. Pero el Señor estaba ahí para defender a Josué. Siga leyendo en el versículo 2, Zacarías 3, versículo 2. Y el Señor se dirigió al diablo, el Señor quien ha escogido a Jerusalén, reprendió al diablo, tizón entregado al fuego. El Señor se dirigió al diablo, el Señor quien ha escogido a Jerusalén, reprendió al diablo, tizón entregado al fuego. Y eso es lo que hace nuestro Señor en su trono, a la diestra del Padre. Siempre está intercediendo, defendiendo a aquellos que lo han reconocido humildemente en sus vidas como su Señor y Salvador. Maravilloso todo esto. Lo invito a que lea la Biblia, hermano. Especialmente, hoy le sugiero que lea los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. Capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos. Y siempre que lo haga, siempre que usted abra la Biblia y no tenga temor de abrirla, ore, hable con Dios y dígale, Señor, dame sabiduría sobre lo que voy a leer, porque tú eres el único que puede darme esa revelación. Luego que lo haga, simplemente lea, medite en lo que ha leído y tranquilo, no se afane si no entendió, pero le garantizo, pacientemente espere a que el Señor comience a darle ese entendimiento sobre lo que usted leyó, que eso es lo que llamamos revelación. Pues siguiendo con la historia de Josué en Zacarías, quiero recordarle que el Viejo Testamento es una sombra de lo que habría de venir, es decir, nosotros, para ellos todo lo que conocemos ahora en Jesucristo, todo esto estaba oculto, nosotros ahora tenemos el privilegio de entenderlo y por eso podemos entender mejor ahora el Viejo Testamento. Ellos todavía no sabían, pero esperaban la venida del Mesías, no sabían quién era el Mesías, pero esperaban esa venida y nosotros ahora sí sabemos quién es, y es Jesucristo, que es el redentor que todos los profetas de Israel anunciaron a su pueblo. Y hoy a nosotros, porque también lo podemos leer. Entonces, en la historia de Zacarías es otra vez revelado, y mire esto, capítulo 3, leamos del 3 al 9. Josué estaba vestido con ropas sucias y por eso Satanás lo estaba acusando. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel, así que el ángel les dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he librado de tu culpa.
y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos, subraye eso por favor, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Jesús, mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día, atención, borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Y esto ya sucedió, esto es lo grandioso. Jesús quitó, escuche, el pecado. Ya le explico. Pero fíjense que aquí hay nuevas vestiduras. Le quitan lo viejo, le ponen lo nuevo, le quitan lo inmundo, le ponen lo puro otorgado por Dios, lo que es de Dios. ¿Qué representan estas nuevas vestiduras ahora para nosotros? Es la nueva vestidura que recibimos, que se llama la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice revestidos del nuevo hombre lograda en Jesucristo, quien pagó por los pecados de toda la humanidad. Su justicia nos cubre, nos hace aceptos, puros ante Dios, como pasó con Josué. Amén. Porque recuerde, hermano, no es lo que usted haga o deje de hacer, es lo que Él hizo por usted. Entonces usted lo que hace es creer, usted coge esto y usted le dice gracias a Dios y usted se viste, pero ¿cómo mantenernos en esa línea? ¿Cómo no alejarnos de esta pureza y volvernos a exponer? Pues es lo que tiene que estar transformando en su mente, cogiendo la palabra de Dios, lo que Él dice, todo lo que Él le va enseñando, lo que predicamos acá, lo que enseñamos, y lo va metiendo y va meditando en esto. Entonces usted comienza a evitar lo que ya sabe que no es bueno. Y usted le da gracias a Dios y se volvió a equivocar, pero usted le dice, Dios, gracias porque tú me has hecho una nueva persona, tú me has cubierto, me has vestido con tu justicia. Ahora note que fue también el mismo ángel del Señor que, entendiendo la palabra, es Jesús. Es Jesús el que cambió la vestidura de Josué. Yo llego a esta conclusión porque hay que leer todo el contexto bíblico. ¿Sí? Y cuando uno dice el ángel del Señor, aquí no dice los ángeles, sino el ángel del Señor se refiere a Jesús. Si usted va a encontrar esa concordancia, va a dar cuenta que es revelado. Entonces no fue Josué el que se quitó sus vestiduras, sino que el ángel el que le puso esa vestidura. Ahora, en este tiempo, después de Jesucristo, y por recibir por fe el amor de Dios manifiesto en la cruz, la muerte y resurrección de Jesús, si usted lo cree, entonces usted lo hace una verdad en su mente, de forma permanente y busca aprender lo que enseña Dios en el Nuevo Testamento. Como le dijo Dios a Josué, el ángel a Josué, mantente en mi camino. ¿Sí? Entonces usted lee el Nuevo Testamento y él dice, no haga esto, no haga lo otro, no sé qué. Él no le va a prohibir, él le va a enseñar y usted escoge qué hacer. ¿Amén? Entonces si él le dice, no se emborrache, no se vaya, no haga, pues no lo haga y empiece a concentrarse en Dios. ¿Cómo evitar caer? Pues entre más se llene de Dios, menos está susceptible a eso. ¿Amén? Ahorita le enseño les digo cómo, aunque ya lo he dicho varias veces, pero es una manera fácil de hacerlo. Entonces, Dios, esa verdad de Dios que usted recibe, si usted lo cree, lo hace una verdad con V mayúscula en su mente de forma permanente y busca aprender lo que enseña Dios en el Nuevo Testamento, viendo los ejemplos en el Viejo Testamento, y así usted podrá comenzar a disfrutar de una seguridad por su fe en Él que nunca pudo sentirla, porque usted empieza a aprender a depender de Él.
Entonces la forma de trabajar de Satanás contra usted es induciéndolo a pensar, a creer que usted no es merecedor, que usted tiene que hacer sacrificios, que usted tiene que hacer cosas que Dios no le pide para agradarle a Él y para tratar de ganarse su amor y su misericordia, y eso es un error. Ahora, usted va a fallar, pero el punto es que usted ha sido justificado por Jesucristo. El pecado y no los pecados, es decir, el origen del pecado, que es Satanás, las consecuencias del pecado, que es la separación de Dios eternamente, ya fue, ya fue derrotado porque Él pagó en la cruz por nuestro pecado para redimirnos y eximirnos de esa condenación eterna. El pecado. Usted va a ver manifestaciones de pecado en sus miembros, pero confíe más en lo que Dios le dice, en lo que sus miembros quieren hacer. Los pecados son nuestras fallas, que las permitimos porque no nos concentramos en lo que es recto, justo, verdadero, digno de alabar, lo respetable, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente, no creado por el hombre, sino por Dios. Filipenses capítulo 4. Léase también el capítulo 4. Oiga, hermano, haga el ejercicio, coja la Biblia. Sabiendo cómo opera Satanás, pero conociendo cómo obró, cómo hizo el Señor Jesús, lo que hizo por nosotros, qué hizo por nosotros, podemos vencer los intentos de Satanás de hacernos ir por el camino que nos destruye. Cada vez que vengan esos pensamientos, lo que hay que hacer es huir de ellos. O sea, no arranque a correr, es simplemente cambie de pensamiento, concéntrese, ubíquese. Amén. Es la forma, cambie de pensamiento, oriéntese en lo que es, busquen la Biblia. Si usted se concentra en el pecado, si usted se concentra en el miedo, si usted se concentra en todo lo que puede pensar sobre usted mismo, pues hermano, eso es lo que le va a pasar. Y si aún antes de que suceda, usted le da cabida a eso, pues va a suceder, como le pasó a Job. Job dijo, todo lo que yo temía, todo lo que esperaba que no me aconteciera, eso fue lo que me sucedió. Ahora, si usted entiende que está asomando el pecado y debe saber distinguir qué es lo que no le sirve, qué es lo que no le conviene, qué es lo que no lo edifica, qué es lo que mueve primero sus emociones fuertemente sin razonar. Si usted identifica eso, lo que debe hacer es concentrarse en lo que el Señor ha hecho por usted. Escucha alabanzas, música que lo lleve a pensar diferente, música que salta a Dios, su favor, su amor, su misericordia. Lea los salmos, los proverbios cada día. Hay 130, perdón, hay 30 capítulos de proverbios y cada capítulo tiene una serie de versículos que puede leer uno por día. Hay 150 salmos que puede usar para cada día. Está el libro de Eclesiastés, que es pura sabiduría. Lea, lea, comience a meditar, no lea todo, lea un poquito, medite, concéntrese en esto. Ore al Señor, hable con Él, descargue en Él sus temores, su ansiedad, sus falencias, y va a ver cómo puede cambiar su actitud frente a muchas cosas. Solo espero en el Señor que estas enseñanzas le ayuden a entender y conocer a nuestro Dios Padre, creador de todas las cosas, y que usted pueda, a través de ese conocimiento, de ese entendimiento, respirar mejor, descansar, sentirse seguro en su presencia, en sus manos. No se sienta seguro en lo material, hermano, eso es perecedero. No se sienta seguro en su capacidad de ser justo, bueno y todo. Eso no, eso es ante Dios no sirve. Lo que Él hizo por usted. Amén. Bueno, nos vemos dentro de 8 días confiando en Dios. Si usted cree que esto es buen material, compártalo. No se quede con lo que, no se quede, no guarde lo que ha aprendido, comience a explicarle a otros. Atrévase a orar por ellos por lo menos, haga grupos, comparta. Y aquí estamos para ayudar. Si tiene dudas, pues escríbame
a este correo que le estoy poniendo en la pantalla y con mucho gusto se lo responderé. También damos muchas gracias a las personas que nos ayudan económicamente a seguir adelante, que nos soportan, que ayudan, que podamos cumplir con nuestros compromisos, con la ayuda de otras personas. Gracias, y yo sé que el Señor, conforme a su fe, a su bondad, les retribuirá, aunque le pido no lo haga por eso. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias y bendigo a mis hermanos, amigos, todos los que nos están escuchando. Y te pido, Señor, que descubras los velos en su entendimiento que puedan tener y los ayudes a ir por el camino correcto. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.